El primer punto, exposición del señor senador Pablo Mieres por el término de 30 minutos en homenaje a los protagonistas de la tragedia de los Andes al cumplirse 45 años del accidente aéreo. Tiene la palabra el senador Mieres. Muchas gracias, señora presidenta. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo, llevamos 10 días caminando. Tengo un amigo allá arriba que está herido. En el avión hay todavía 14 heridos. Con esta nota escrita en un papel arrugado y lanzado envolviendo una piedra desde un lado a otro de un río en las estribaciones de la cordillera, comenzó el último capítulo de uno de los episodios más asombrosos de la historia contemporánea, no solo de nuestro país, sino a escala mundial. Un grupo de 16 jóvenes habían sobrevivido a un accidente aéreo y a múltiples privaciones y adversidades en medio de una montaña nevada, soportando temperaturas impensadas y enfrentando la muerte de numerosos amigos que se fue sucediendo de manera tan horrible como cotidiana. Sin embargo, 72 días después de aquel accidente, aparecían milagrosamente saliendo por sus propios medios de adentro de la cordillera. Se están cumpliendo 45 años de aquellos episodios que quedaron grabados en nuestra memoria por siempre. Del 13 de octubre al 21 de diciembre de 1972, los protagonistas de esta tragedia estuvieron perdidos en el medio de la cordillera de los Andes. Y como decía Roberto Canessa en el libro La Sociedad de la Nieve, ¿qué fuimos? Un grupo de jóvenes desgraciados. ¿Qué somos? Un grupo de hombres adultos buscando un sentido a una gran tragedia que nos sucedió. Una historia que sigue repicando una y otra vez por su excepcionalidad, por su sorprendente desenlace y sobre todo porque fue una tragedia que engendró y sigue engendrando vida, porque es la historia de la prevalencia de valores esenciales, de la apuesta a la vida, a la solidaridad, al valor de la amistad, del esfuerzo colectivo, a la superación de la total adversidad. Porque si algo hubo en esta tragedia fue el espanto absoluto, la vivencia de las situaciones más tremendas y terribles que tenga que vivir un ser humano. Por eso, este es un homenaje a los protagonistas de la tragedia de los Andes, un homenaje a todos ellos, a los 45 integrantes de aquel vuelo, a los que murieron en el accidente aéreo, como el personal de la Fuerza Aérea que integraba la tripulación de ese vuelo. Aprovechamos para saludar la presencia en representación de la Fuerza Aérea del coronel aviador Alberto de Medina. Los voy a nombrar a todos. El piloto Julio César Ferradás, el copiloto Dante Lagurara, el navegante Ramón Saúl Martínez, el sobrecargo Ovidio Ramírez y el mecánico Carlos Roque, que sobrevivió al accidente pero falleció luego en el alud. A los integrantes de la delegación que murieron en el accidente y los que fueron muriendo luego a consecuencia de las heridas recibidas. Eugenia Dolgay de Parrado, Fernando Vázquez, Francisco Nicola, Esther Horta de Nicola, Carlos Valeta, Francisco Aval, Susana Parrado, Gastón Costemale, Alexis Uní, Guido Magri, Felipe Maquirriaín, Graciela Mariani, Julio Martínez Lamas y Daniel Yo. A los que fallecieron en el inesperado y horrendo alud del 29 de octubre, donde perdieron la vida Marcelo Pérez del Castillo, Liliana Navarro de Metol, Enrique Platero, Gustavo Nicolich, Daniel Maspons, Juan Carlos Menéndez y Diego Storm. A los 3 que fallecieron en el alud, después del alud y antes del rescate, Arturo Nogueira, Rafael Echevarren y Numa Turcati. Y a los que sobrevivieron contra toda esperanza, los 16 sobrevivientes, Pedro Algorta, Roberto Canessa, Alfredo Pancho Delgado, Daniel Fernández Strauch, Roberto François, Roy Harley, José Luis Coche Inciarte, Álvaro Mangino, Javier Metol, Carlos Páez Rodríguez, Fernando Nando Parrado, Ramón Moncho Sabella,
Adolfo Fito Strauch, Eduardo Strauch, Antonio Tintín Vicintín y Gustavo Servino. Y, por supuesto, al arriero chileno Sergio Catalán, que con su generosidad y respuesta completó el milagro. Saludamos en particular a sus hijas que nos acompañan en esta sesión en nombre de su padre, que por su edad no ha podido estar presente físicamente, pero lo está a través de sus hijas. Este es un homenaje a todos ellos, a los que están y a los que quedaron allá en la montaña. Es un homenaje a los que sobrevivieron y a los que viven en ellos. Es un homenaje también a los familiares de los fallecidos, a sus madres, hermanos y hermanas, que a través de la biblioteca nuestros hijos perpetúan la memoria de los que no lograron regresar. Agradecemos la presencia de muchos de los sobrevivientes, así como de los familiares de los que quedaron allá arriba. Queremos dejar constancia de que por razones ajenas a su voluntad, algunos de los sobrevivientes no están hoy presentes, entre ellos Nando Parrado y Pedro Algorta, que nos han hecho llegar su saludo y la pena por no estar presentes hoy en esta sesión. Hoy el Senado de la República, con el apoyo de todas las bancadas, ciertamente interpretando el sentir de todos los uruguayos, homenajea a un conjunto de compatriotas que han escrito una historia asombrosa que se convirtió en una referencia a escala mundial. National Geographic la ha incluido como una de las historias más relevantes de sobrevivencia humana. De los 45 accidentes aéreos ocurridos en la cordillera hasta ese momento y de los 34 ocurridos en los Andes chilenos, jamás hubo sobrevivientes. Por eso, unos días después del accidente, cesó la búsqueda de la aviación chilena y se los dio por muertos. Por eso, esta historia se convierte en excepcional. Pero lo que hace diferente a este acontecimiento no es solo que se trata de una experiencia de sobrevivencia impactante y asombrosa, es sustancialmente lo que ello expresa sobre la esencia del ser humano y sus sentimientos más hondos. Es lo que esta historia nos cuenta sobre la experiencia límite entre la vida y la muerte. Es lo que esta historia indica sobre la trascendencia de nuestra experiencia vital, sobre la capacidad de los seres humanos de vivir en el límite de sus fuerzas. Confieso que me resultó muy difícil seleccionar aquellos aspectos que destacan de la peripecia vivida. Son tantos los hechos que otorgan significación a lo vivido que podríamos pasar horas señalando uno u otro de los episodios, de las anécdotas, de los tremendos aspectos que estuvieron presentes allí en esa terrible experiencia. Es la sociedad de la nieve, como bien la definió uno de los más cercanos intérpretes de lo ocurrido en los Andes, Pablo Bierzi, en el libro del mismo nombre. Un grupo de jóvenes que integra un equipo de rugby de nuestro país, que se van de paseo a Chile a participar en una serie de encuentros deportivos y se encuentran repentinamente en el medio de una montaña nevada, rodeados del horror difícilmente imaginable para quienes no lo hemos vivido. Amigos fallecidos, heridos, agonizantes, aislados del mundo, sin abrigo, perdidos en la montaña, en el medio de una inmensidad blanca y helada, sin sus familias, sus casas, sus comodidades, sus afectos. En una enorme incertidumbre, en medio del frío más atroz, sin recursos para guarecerse, sin vestimenta apropiada para el rigor de la nieve. Allí empieza a construirse la sociedad de la nieve, un grupo humano que va poco a poco organizándose para sobrevivir. Son impresionantes los testimonios que muestran cómo cada uno de los muchachos va asumiendo diferentes tareas, cómo los que estudiaban medicina se tienen que enfrentar con situaciones tremendas y asumen las decisiones que entienden más apropiadas para tratar a los heridos como podían. Cómo los que estudiaban ingeniería organizan el hábitat y ensayan creativamente fórmulas para aprovechar los materiales del fuselaje del avión para construir una especie de vivienda en donde refugiarse. Cómo los que lideraban el equipo asumen la responsabilidad de organizar el grupo y tomar decisiones. Cómo los que tenían más fortaleza física se convierten en los que salen a recorrer el entorno y luego protagonizarán las expediciones varias que debieron emprender. Una sociedad en pequeño que permitió desarrollar la convivencia en las peores condiciones posibles. Como dijo Coche Inciarte,
Todo el equipo funcionó como un organismo nuevo y muy eficaz. Los tres primos Strauch se transformaron en referentes que tranquilizaban, coordinaban y cuidaban a todos por igual. Pero todos fueron en su medida fundamentales. Los quebrados fundían agua, fuimos costureras de sacos de dormir, fuimos padres, madres, enfermeros. Sin embargo, la sucesión de adversidades no tuvo piedad con aquel grupo de jóvenes perdidos en la montaña. Cuando parecía que lo peor ya había pasado, llegó aquel alud terrible que se llevó la vida de 8 personas más. Después, casi enseguida, llegó la noticia de que habían cesado la búsqueda del avión, lo que aumentó la decepción y el riesgo de bajar los brazos. Es fantástico leer los testimonios de los sobrevivientes mostrando cómo ante cada golpe, que como se define en el libro de Bierzi, representaba una nueva muerte, también nace del fondo del alma el canto a la vida, la reivindicación de lo positivo, del salir adelante, como Carlitos Páez, que en cada cumpleaños lo anunciaba con alegría y ante la pregunta casi irónica de si pensaba festejarlo, respondía convencido: en la medida que estamos con vida, vale la pena. Como dijo Moncho Saavedra, de tanto convivir con la muerte, intentábamos rescatar lo mejor de cada uno, dejando de lado las debilidades o imperfecciones que traíamos, de las que nos íbamos despojando gradualmente para morirnos bien. Y cuando alguien hacía una macana, se la marcabas y el tipo la reconocía en el acto, se enmendaba al instante porque él sentía lo mismo que tú. La única alternativa, después de que cesó la búsqueda, era salir por sí mismos. Increíble, impresionante, imposible. Sin embargo, así lo hicieron. La idea de cooperación, de distribución de tareas y de solidaridad volvió a aparecer para asumir que los elegidos para la expedición, Nando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vicintín, debían prepararse y para ello debían ahorrar energías y alimentarse de manera especial. Así es que el 12 de diciembre, exactamente 2 meses después de que habían salido de viaje, los tres iniciaban una expedición que 10 días más tarde los volvería al mundo. Tuvieron la inteligencia y la capacidad de asumir que los tres no llegarían, por lo que a cierta altura Vicintín regresó al lugar donde esperaban los demás. Hay que imaginarse lo que debe haber sido ese regreso solitario, dejando atrás a Parrado y Canessa lejos del resto. Fuerza, voluntad y una enorme fe para convertir lo imposible en posible. El camino realizado por Nando y Roberto desde el fuselaje hasta el encuentro con el arriero fue otro ejemplo de osadía, voluntad y extremo amor a la vida. Es difícil creer que 2 jóvenes mal vestidos y mal alimentados, sin conocimientos de alpinismo, sin instrumentos apropiados, hayan podido superar los accidentes geográficos a los que se enfrentaron antes de alcanzar la civilización. En su libro, Nando Parrado describe el extenso trayecto que tuvieron que recorrer él y Roberto para salir de la cordillera. Al leer las características geográficas y las enormes dificultades que enfrentaron, aumenta la admiración por la capacidad de superar adversidades. Dice Nando Parrado, cuando después de un enorme esfuerzo llegan a lo alto de un pico nevado, esperando ver al otro lado la civilización, el verde, y sin embargo se encontraron con la continuidad interminable de legiones de montañas cubiertas de nieve. En ese momento, dice, todos mis sueños, mis suposiciones y mis esperanzas se evaporaron en el aire enrarecido de los Andes. Ya estaba muerto, desesperado. Sentí la intensa y repentina necesidad de notar el cariño de mi madre y de mi hermana, el abrazo afectuoso y fuerte de mi padre. El amor por mi padre se intensificó en mi corazón y me di cuenta de que, a pesar de lo irremediable de la situación, su recuerdo me llenaba de alegría. Me asombró que las montañas, a pesar de todo su poder, no fueran más fuertes que el apego por mi padre, no podían acabar con mi capacidad de amar. Tampoco se trataba del coraje, ni de la fe, ni de la voluntad humana, sino de lo contrario a la muerte, el amor. Esta historia es única porque está plena de valores, donde la solidaridad, el apoyo recíproco, la amistad,
la valoración del otro, la esperanza, la fe, la voluntad y el amor predominaron de una manera contundente. Superaron lo peor, que es la pérdida de esperanza, la tentación de bajar los brazos, de resignarse. Es un ejemplo del valor del esfuerzo y de luchar contra toda evidencia. Sin estos valores, todo habría terminado como era lógico esperar de cualquier accidente aéreo. Por eso esto es una epopeya, un canto a la vida, una reivindicación de lo más esencial de nuestra condición humana. Por eso ha sido inmortalizada en diversas obras que le mostraron a un mundo atónito y asombrado lo que habían sido capaces de hacer ese pequeño grupo de jóvenes uruguayos. Libros, películas, documentales se han sucedido en estos años, conferencias, invitaciones, homenajes diversos en distintas partes del mundo para indicar con fuerza que se trata de un episodio único de un enorme valor humano. Esta hazaña es motivo de orgullo para nuestro país por los valores que representa. Su historia debe incorporarse como parte de los contenidos de nuestro sistema educativo, por el enorme valor pedagógico que esta historia conlleva para la construcción del carácter y de las convicciones de las nuevas generaciones, porque esta hazaña es además una historia que está emparentada con las cuestiones más fuertes de nuestro ser nacional. Nuestras referencias principales que han marcado y construido nuestra identidad nacional tienen como factor común la capacidad de sobreponerse a la adversidad, la capacidad de construir un éxito contra toda evidencia. Nunca se ha de esperar más que cuando todo parece perdido. Nuestra historia, la historia de nuestro país, es la historia de la capacidad de superar situaciones en las que estamos en inferioridad de condiciones, hacer posible lo imposible. Es la lucha de Artigas contra el centralismo porteño y el imperio portugués. Nuestra historia es la historia del chico contra el grande. Es la concepción positiva de la garra charrúa, entendida como fuerza interior que permite seguir adelante, aunque parezca inútil, aunque parezca imposible alcanzar el éxito. El esfuerzo, la fuerza de voluntad, la tenacidad y la profunda fe más allá de todo cálculo racional. No resignarse, no rendirse, no aflojar, es una parte sustancial del legado de la tragedia. Nuestra sociedad vivió con sorpresa y enorme tristeza la noticia del accidente aéreo de octubre del 72. Durante varios días el tema estuvo presente en la atención de los medios de comunicación. Sin embargo, con el transcurrir de los días y la sensación de que ya nada se podía hacer, la noticia se fue apagando y en aquel Uruguay que vivía un tiempo convulsionado, acercándose de manera cada vez más rauda a la noche autoritaria, desapareció de la agenda. Sin embargo, muchos familiares nunca bajaron los brazos, viajaron a Chile, recurrieron a todo tipo de esfuerzos para saber qué había pasado y si había sobrevivientes. Recuerdo en particular a Carlos Páez Vilaró, que debido a su notoriedad pública fue uno de los referentes más visibles, pero ciertamente no el único, de esa búsqueda que tuvo la misma fe, el mismo tesón, la misma esperanza que simultáneamente mantenían en pie los muchachos en la montaña. Había como una especie de nexo espiritual entre ellos allá y los familiares y amigos acá. Sin embargo, la búsqueda terminó y tristemente no había indicios del avión ni de ninguno de sus pasajeros. Cuando nadie, o casi nadie, en nuestro país esperaba nada, surgió esa noticia impactante y sorprendente. Habían aparecido sobrevivientes 2 meses y medio después. Yo todavía recuerdo, como seguramente muchos de nosotros, la noticia en la televisión. No dábamos crédito a lo que se informaba. Aquella Navidad fue indudablemente diferente para todos los uruguayos. Un shock de alegría y esperanza en un país que se despeñaba por el camino de la intolerancia, la represión y la oscuridad. Una señal sorprendente que no terminábamos de entender. Nuestra historia nos enfrentaba a un nuevo episodio excepcional. El tiempo transcurrió y la verdad es que el impacto de la tragedia de los Andes fue mucho mayor en el mundo que en nuestro país. El primer libro fue escrito por un británico y tuvo tanto impacto en el país como en el mundo. Los sobrevivientes fueron convirtiéndose en figuras
de prestigio y fama mundial, pero en nuestro país eso demoró bastante, no tuvo la misma trascendencia en una primera etapa. Quizás porque vivíamos en dictadura y no era posible ni se hubiera aceptado que se utilizara la hazaña para vanagloriar la infamia. Quizás porque también es parte de nuestra cultura una cierta dificultad para destacar el valor del éxito o aceptar la excepcionalidad de algunos de nuestros compatriotas. Ese sentido extraño que hace que simultáneamente nuestro fuerte sentimiento de igualdad, que es parte de nuestro patrimonio cultural, tiene una contracara negativa que se expresa en la reticencia a aplaudir el éxito y reconocer con estridencia los logros de otros. Quizás porque esta hazaña tiene relación directa con un deporte como el rugby, que en aquellos tiempos era mucho más de élite que hoy en día. Pero es imposible obviar que justamente el hecho de que se tratara de un equipo de rugby es también parte de la explicación de la hazaña. La filosofía que promueve este deporte está en línea directa con los valores que se vivieron allá arriba en la montaña, el valor de lo colectivo, la distribución de funciones, el trabajo en equipo, la importancia del esfuerzo, de la responsabilidad. No hay duda que haber sido un equipo de rugby había aportado su granito de arena al resultado final de esta tremenda historia. Quizá también por el hecho de que el episodio haya sido protagonizado por un grupo de jóvenes de un colegio católico, en un país laico y secular. Quizá haya sido otro componente que contribuyó al que el reconocimiento no tuviera en nuestro país el enorme impacto que tuvo en el mundo. Lo cierto es que esa vinculación con la formación cristiana, más allá de que no todos los sobrevivientes sean creyentes, influyó en la rotunda frase de Jesús: no hay amor más grande que dar la vida por los demás, por los amigos. Lo que es verdad es que los protagonistas de la tragedia durante cierto tiempo tuvieron más reconocimiento internacional que en nuestra pequeña aldea. Pero desde hace ya unos cuantos años se puede afirmar que nuestro país resignificó y valoró de la manera adecuada y creciente lo que fue la real magnitud de esa hazaña. Dijimos al comienzo que es una tragedia que engendró vida y que sigue engendrando vida. Todos sabemos hasta qué punto el éxito alcanzado y la salvación de los 16 sobrevivientes es el resultado del aporte de todos, de los que pudieron salvarse y de los que murieron allá arriba. Sabemos de qué manera, con respeto y un sentimiento profundo de amor al prójimo, las opciones tomadas permitieron que la tragedia engendrara vida. Todavía recuerdo, todos seguramente recordarán, la conferencia de prensa que brindaron los sobrevivientes en el Salón de Actos del Colegio Estela Maris el 28 de diciembre, recién regresados de Chile. Las palabras de Pancho Delgado fueron tan sentidas, tan profundas e impactantes que no dejaron espacio a ninguna pregunta. Desde una mirada de fe, sin embargo, que puede ser absolutamente comprendida con independencia de la fe religiosa, Pancho Delgado dijo: la Biblia nos dice que en la última cena Jesús compartió su cuerpo y su sangre con sus discípulos. En ese momento nos pareció que si Dios existiera y si Él estaba cerca de nosotros, nuestra única oportunidad de sobrevivir era compartir el mismo tipo de comunión que Él, Jesús, había compartido con sus discípulos al tomar el cuerpo y la sangre. También hicimos un pacto en el grupo que si alguien muere podríamos usar su cuerpo para sobrevivir. Igual que en aquel día, nada más para agregar. Porque como dijo Gustavo Cervino, lo primero que aprendimos en la montaña es a decir la verdad. Cuando nos rescataron, nos pidieron que negáramos que habíamos comido los cuerpos muertos. Nosotros éramos jovencitos y se arrimó mucha gente prestigiosa con mucho peso que sus razones tendría y nos dijo: escóndanlo. Pero ¿por qué? Si lo que afloró en ese infierno fue el afecto, el único antídoto que conseguía disolver parte de ese dolor, el afecto. ¿Cómo íbamos a bajar a la vida y lo primero que decíamos sería una mentira? Este episodio ha seguido engendrando vida hasta el día de hoy. Engendra vida la tarea permanente de los familiares de muchos de los que fallecieron a través de la tarea de la Biblioteca Nuestros Hijos, constituida en homenaje a los que fallecieron. Engendra vida la tarea de promoción de valores
que varios de los sobrevivientes desarrollan en conferencias y reflexiones que destacan y promueven los valores más profundos de la dignidad humana. Engendra vida el grupo Reviven, ciudadanos anónimos, uruguayos y de otras partes del mundo, que promueven la difusión y el valor de esta historia de las maneras más diversas. A lo largo y ancho del mundo, los sobrevivientes de los Andes expresan sus diferentes miradas sobre lo que representó esa experiencia tan única. Pero también están presentes en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Van a donde los llaman para transmitir su experiencia con generosidad y para promover la importancia de la solidaridad, de conocerse a uno mismo, de la fe y de la esperanza. En los pueblos, en las escuelas, en las organizaciones más variadas, muchos de los sobrevivientes de aquella tragedia honran la vida, transmitiendo la vivencia profunda de lo que vivieron allá arriba cuando transcurrían las horas más oscuras. Cada uno de ellos, hoy en cada intervención, en cada conferencia, en cada charla, convocan a vivir la vida en plenitud, con generosidad, celebrando la solidaridad y apostando al futuro. Esta es una historia que debe formar parte de lo más importante y sublime de nuestra vida en sociedad. Es un canto a la vida desde lo más hondo del horror y de la muerte. Es una reivindicación de lo más esencial de nuestra naturaleza humana. Por eso, señora presidenta, este pedazo tan profundo de nuestra historia comunitaria, este pedazo tan propio de nuestra identidad nacional, debe ser parte de la formación de nuestros niños y jóvenes, debe ser parte de nuestra educación en valores y, por lo tanto, debe integrarse a los programas educativos de nuestro país. Porque, señora presidenta, los valores son, a la hora de la verdad, como esta historia cuenta, lo más importante de nuestra vida y lo que debemos dejar a nuestros semejantes. Muchas gracias. Muy bien, dijo, muy buenas palabras. Muchas gracias. Lo mejor que te he escuchado, excelente. No, a ellos. Gracias.